Muy buenos días a todos, muy buenos días, sean todos bienvenidos. De verdad, veo varias personas que no había visto antes. Qué bueno que aceptaron la invitación. Tal vez para algunos ya habían antes estado en una iglesia cristiana o evangélica. Tal vez para alguien sea primera vez. Bueno, esperamos que en esa gracia que Dios tiene para cada uno sea una experiencia que le anime a seguir, continuar asistiendo. Como decía, somos una iglesia cristiana que como tal tenemos a la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad y que ya de algunas semanas hemos estado en la segunda carta del apóstol Pedro predicando de manera expositiva ahí en el capítulo 1. Hemos estado predicando acerca de las virtudes cristianas y hoy vamos a continuar predicando de las virtudes cristianas. Reiteramos el gozo que nos da de que estén con nosotros, que nos acompañen y que anhelamos también que la palabra de Dios le bendiga, le anime a acercarse más a Dios y a obedecer a su palabra. La enseñanza de hoy se titula El valor de la piedad. El valor de la piedad. Y yo quisiera, a manera de que nosotros fuésemos introduciéndonos en el tema, que pensásemos qué entendemos o que nos preguntásemos y también nos diésemos una propia respuesta. ¿Qué es la piedad? Esa palabra, piedad, ¿qué entiendo? Para mí, ¿qué significa? ¿En qué momentos yo puedo desarrollar la piedad? ¿Cuándo estoy haciendo algo que es piadoso? ¿En qué momento yo estoy en diferentes acciones mostrando a las personas o a mi familia que soy alguien que conoce a Dios y que al conocer a Dios hago acciones que tienen que ver con aquello que a Dios le agrada y que demuestran piedad? Vamos a hacer un pequeño resumen de algunas de las virtudes que ya hemos visto. Si nos pones la diapositiva, ya hablamos acerca de la fe. Con la fe inicia la vida cristiana. ¿Cuándo llega la fe a nuestra vida? Cuando nosotros entendemos plenamente que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahí, al entender que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos, abandonamos esos pecados y recibimos de Dios por gracia, ¿verdad? Esa fe, recibimos por gracia una nueva vida que ahora llena al creyente. Esa vida de pecado, esa vida de egoísmo, se está uno arrepintiendo, está uno renunciando, y al tener esa revelación del sacrificio de Cristo, por gracia recibe uno esa fe, y esa fe llena plenamente el corazón del nuevo creyente. Ese creyente ahora cada día lo va a vivir con una alegría, lo va a vivir con una determinación de agradar a Dios. Después de la fe empezamos con las virtudes cristianas, y como tal, así se llama la primera, virtud. Esa persona que tiene esa fe ahora tiene un propósito nuevo para cada área de su vida, y un propósito nuevo en todas las áreas. ¿Y cuál es ese propósito? Dar frutos nuevos. Un ejemplo de ello, una persona que se arrepiente y de su boca salían maldiciones, de su boca salían malas palabras, ha entendido que ese es un pecado, ha recibido por fe la gracia de la salvación. Ahora ya no habla malas palabras, ahora se comunica, trata a las demás personas con respeto, con las palabras pertinentes. Eso es virtud. Una persona que estaba en una vida desenfrenada en la inmoralidad, cometiendo fornicación, cometiendo adulterios, cometiendo robos, se arrepiente, la gracia de Dios llega a su vida, empieza ahora
a vivir en virtud, una vida apartada de pecado. Y de esto la Biblia nos da muchos ejemplos. Veamos la vida de Zaqueo, un cobrador de impuestos, que cuando la salvación llega a su vida, dice: a los que les he robado, les devuelvo. ¿Cuántas veces? 4 veces les devuelvo lo robado. Juan el Bautista, el profeta que vino antes del ministerio del Señor Jesucristo, hablando con unos soldados, ellos llegan y dicen: ¿qué hacemos? Conténtate con tu salario, no estés extorsionando, no le estés robando a las otras personas, abusando de la investidura que tienes como parte de esa milicia romana. Una vida de virtud. Esa persona ahora se contenta con lo que gana, administra mejor lo que gana, no roba, no extorsiona, no maldice, no se corrompe. Ahí estamos hablando de una vida de virtud. Y para que esa vida de virtud vaya creciendo, siguiente, llegamos al conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El tomarnos de la palabra de Dios, el tomar la verdad de Dios y a través de ella nosotros empezarla a aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida. Es tener hambre por la palabra de Dios, buscar con diligencia esa verdad que está en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a ayudar a crecer y a madurar. Porque puede haber una persona que alcanzó esa salvación por gracia, puede haber una persona que empieza a vivir una vida de virtud, porque me ha tocado en algún momento hablar con algunos nuevos creyentes que en su deseo de no ofender a Dios, de repente, hasta cuando no dan los buenos días a alguien, hasta cuando accidentalmente chocan con una persona, sienten que están cometiendo una grave falta, sienten que están haciendo algo que es desagradable a Dios y piden perdón. Perdón, es que no saludé. Perdón, es que no me di cuenta y choqué contigo. Estás viendo a alguien que tiene esa nueva vida, esa fe genuina, alguien que quiere vivir una vida de virtud. Pero ¿qué pasa si esa persona no se empieza a alimentar de verdad, de manera espiritual de la palabra de Dios, de manera consistente? Va a ser una persona que en poco tiempo va a empezar otra vuelta a divagar en su vida y va a ir acabando o en religión o simplemente en formas, en una cuestión moral, y lo más triste, puede regresar a sus antiguos pecados. Por eso es importante el conocimiento, alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso no solo incluye el que yo estudie la palabra de Dios, sino que también implica el que yo vaya a una reunión como esta. También implica el que yo entienda el propósito de un discipulado y la gran necesidad que yo tengo de ser enseñado, de ser capacitado por otros hermanos que me van a estar instruyendo en los mandamientos y las diferentes áreas que en la palabra de Dios hay verdades para mi vida. Después, la siguiente virtud es el dominio propio. Dominio propio es un temple, es una firmeza de corazón, de mente, donde la persona está bien determinada a mantenerse, a no dejarse inclinar a malas acciones, malas expresiones. Y como lo estuvimos viendo en la predicación, empieza con un dominio propio de nuestra mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Mi mente tiene que ser de Dios, porque algunos de nosotros podemos tener malos pensamientos, algunos de nosotros podemos estar teniendo menosprecio a las personas que están a nuestro alrededor, y nosotros sentirnos tranquilos porque pensamos que las demás personas no ven nuestros pensamientos, no entienden nuestras emociones adversas que tenemos. Pero Dios nos ha mandado que le amemos con toda nuestra mente, ¿cierto o no? No con una parte. Entonces en el dominio propio empieza desde ahí, y dice: es la firmeza de corazón reflejada en la conducta diaria en diferentes áreas de nuestra vida. El dominio propio es muy necesario para que las otras virtudes no sean corrompidas por el orgullo. Sí, una persona que va creciendo en fe se puede sentir orgullosa. Una persona que su vida se va diferenciando de las vidas de las demás personas se puede sentir orgullosa y pensar que ya está muy por encima de los otros. No, el dominio propio siempre va a poner a esa persona en el lugar que debe de estar, un lugar de temor y de humildad.
La semana pasada nuestro hermano Rogelio nos estuvo hablando de la paciencia. Es la capacidad de mantenerse firme y sin cambios, aún en las condiciones más adversas, ayudando a que el dominio propio no se pierda. Y puede ser que esta también es una de las virtudes donde más necesitamos, porque podemos haber personas que somos sumamente impacientes, sumamente intolerantes, sumamente agresivas con otras personas. No importa si llevamos años dentro de una iglesia, no importa si tiene años que se nos identifica como cristianos, pudiera haber alguien que aunque tenga años identificándose como cristiano, esta virtud no brilla en su vida, esta virtud no está ampliamente desarrollada y esa persona es conocida más bien por su falta de paciencia, por su falta también de dominio propio. Entonces, estas virtudes las hemos estado viendo y hoy continuamos con la siguiente virtud, que es la piedad. Así que acompáñame, por favor. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5, aunque nuestro texto como tal es el verso 6, pero ocupamos del verso 5 para volvernos a conectar con todo lo que el apóstol Pedro nos está transmitiendo. Si nos pones la siguiente, por favor, Elías. Esta es la nueva traducción viviente, usted la va a tener en su Reina Valera. Yo le pido que la tenga en la Reina Valera, o vamos a leerlos ahorita de nuestra Biblia, de la Reina Valera, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y ahí viene nuestra parte que nos toca ya, la paciencia, piedad. Muy bien, ahora se los voy a leer en la nueva traducción viviente, la NTV. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Verso 6. El conocimiento, ¿qué dice? Con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia, ¿qué dice? Fíjate cómo aquí la piedad se está traduciendo con otros términos. A la piedad se le está traduciendo con sumisión a Dios. Cuando iniciábamos yo le decía, usted en su mente empieza a responder algunas preguntas a usted mismo. ¿Qué es piedad? Yo no sé si usted se hizo la pregunta y al mismo tiempo se dio una respuesta. ¿Qué es piedad? Y después, ¿cómo yo puedo demostrar o hacer ejercicio de la piedad? Bueno, ahorita no estamos respondiendo tal vez esa segunda pregunta, pero sí estamos tratando de tener claridad de la primera. ¿Qué es piedad? Porque usted podría pensar, piedad es lo que estamos haciendo en este momento, dándole un tiempo a Dios. Es correcto, es buena la respuesta. Piedad también, alguien podría decir, bueno, piedad también es, veo una persona necesitada, la voy a ayudar. Es correcto, también eso es piedad, pero no es todo, no es todo lo que abarca la piedad. Lo que hoy queremos con la palabra es que podamos mirar qué es piedad y todo lo que abarca la piedad. Entonces, fíjate qué interesante en esta traducción, porque nos los pone poniendo un énfasis en lo que nos corresponde a nosotros. Si regresamos al verso 5, Elías, por favor, dice: en vista de todo esto, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, y ahí viene también la palabra, y a la piedad. Dice en el verso 5, en vista de lo que hemos recibido, esfuércense. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí? Esfuércense, ¿cómo? Al máximo, al máximo. Voy a dar todo de mí para alcanzar, desarrollarme en estas virtudes, por responder a las promesas de Dios, complementando, añadiendo
La salvación es por gracia. Eso yo no le voy a añadir y no voy a querer entrar aquí en discusiones. Somos salvos por gracia. El sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente. Pero Dios ha querido que a esa obra suficiente en la cruz tú acrecentes tu fe, esa fe que ya vino en ti al entender que por cada uno de esos pecados Cristo derramó su sangre. Ahora tú le sumes a esa fe, y no que lo hagas de manera holgazana, no que lo hagas de manera perezosa y desinteresada. El texto da a entender que lo hagas con un interés máximo, al máximo. Dice, con una abundante provisión, o sea, a la fe yo le voy a añadir ahora virtud. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice abundante provisión de excelencia moral. Yo he conocido personas que tienen excelencia moral, pero en algunas áreas de su vida. En algunas áreas de su vida tienen una excelencia moral. Hablemos, por ejemplo, de la puntualidad. Hay personas que son muy puntuales. Muy puntuales. Si se dice a las 10 ahí están. Si se dice a las 9 ahí están. Si se dice que hay que ir de ropa formal, llegan de ropa formal. O sea, tienen una excelencia en ciertas áreas. Pero cuando tú giras a ver cómo trata a la esposa y la trata con malas palabras, cuando tú volteas a ver cómo se relaciona con los hijos y con los hijos es irresponsable de sus deberes cristianos, o lo ves cómo se relaciona con otras personas en ámbitos laborales, con malas palabras, con groserías, con insultos, con menosprecios, no ves una abundante excelencia moral. Estamos viendo una persona que en algunas áreas no le podemos poner un pero. Oh, es una persona muy puntual, es una persona muy responsable, pero no tiene una abundante excelencia, tiene un área muy limitada. Y si esto lo extendemos a otras áreas, por ejemplo, ya que hay varios jóvenes, podemos tener aquí jóvenes de gran excelencia académica, bien esforzados en cumplir tareas, bien esforzados en ir avanzando en esas academias. De repente son jóvenes, dijera alguien por ahí, que en casa no levantan un plato, que en casa no arreglan ciertas áreas que ellos tienen, o que ven a veces que papá o mamá están pasando por una situación de enfermedad. Eso a mí no me toca. Esa no es una abundancia de excelencia. Se está desarrollando una persona en un área muy restringida. Seguimos, dice, a la excelencia moral, ya explicamos un poquito más de lo que es esa virtud, esa excelencia moral, le agregamos conocimiento. Y el único verdadero conocimiento que hay es la palabra de Dios. Y ahí entramos en un área donde tenemos muchas dificultades, tenemos mucha pereza. Hay personas que son perezosas para buscar el alimento espiritual, la palabra de Dios. Hay personas que somos más cómodas, perdón que lo diga así. ¿Cómo es más cómodas? Yo pongo mi devocional todos los días aquí en el celular. Mire, tengo hasta de 5 diferentes devocionales. ¡Wow! Eso alguien más lo comió, alguien más fue a la palabra, alguien más dobló las rodillas, alguien más estuvo meditando en el texto y a ti te lo están poniendo pues ya ahí. Hace mucho tiempo, la siguiente pregunta es una pregunta trampa, ya te lo dije, ¿eh? Si tú caes, tú solo te jalas las orejas. La siguiente pregunta es una pregunta trampa. Yo caí. Ya te dije que es una pregunta trampa. ¿Cuántos creen que Dios los va a bendecir por leer la palabra? Alcen su mano. Mira qué abusados son. Yo estaba sentado esa vez así como tú, levanté las manos y hasta las patas también las levanté. No, a mí me encanta leer la Biblia. Y este pastor dice, acompáñame al Salmo 1. El Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, dígamelo fuerte, medita en su ley, medita en su ley, medita. Ya vemos muchos que somos buenos para leer,
El punto es qué tan buenos somos para meditar, qué tan buenos somos para profundizar, qué tan buenos somos para escudriñar. A ver, este pasaje o esta palabra también está en este otro texto y esto también está aquí. Y ahí dice que Dios bendice a los que leen o Dios bendice a los que meditan. Usted dígame, a los que meditan. ¿Qué tanto tú meditas? Porque en la medida que una persona trae la palabra de Dios y la está meditando, realmente está absorbiendo un conocimiento divino. No robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no maldecirás. Y cuando una persona está meditando en ello, de verdad, Dios le alumbra. A los que son jóvenes, honrarás a tu padre y a tu madre. De verdad he pasado estos días honrando a papá y a mamá. Fíjate qué padre, dijera un cómico mexicano que se llamó Manolín. Fíjate qué suave, mano. Vienen las vacaciones. ¿Cuántos padres quieren alzar su mano por ver a los hijos todos los días haciéndote el desayuno? Mira, son 2 semanas, mamá. 2 semanas en que los hijos van a estar en casa esperando que den las 7 de la mañana y trayéndote una charolota con la fruta ya picadita, con el yogur. Ya te prepararon un café capuchino, una gelatina de esas, ¿cómo son? ¿Cómo se dice las que son puros pedacitos de colores? Mosaico, un mosaico de este tamaño. Mira, mamá, para ti solita. A ver cuántas mamás alzan la mano y dicen, hermano, yo me apunto. Ni manos se levantaron y los jóvenes como que se fueron escurriendo en la silla, así como que ahí le hablan al de atrás. Cuando uno está meditando en la palabra, el Espíritu te habla. Cuando uno toma la palabra, Dios pone a un Felipe que corra junto a ti y te diga, ¿entiendes lo que lees? Y de repente Dios sube a ese Felipe, y ese Felipe, el Espíritu, el discipulado, la gracia de Dios te revela un pasaje y entiendes, si es cierto, esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuánto nos hace falta crecer en ese conocimiento? Y así al conocimiento, dominio propio, la perseverancia. Entonces decía, hoy vamos a estar hablando de esa virtud. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. La siguiente. ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? Tenemos que tener en claro su significado. Entonces, primero, entrando ya a la predicación, esto era una manera de introducirnos, de retomar el pasaje y empaparnos un poquito en él, porque como nada más estamos hablando de una virtud, una palabra, de repente nos desconectamos con el pasaje y puede eso no ser tan bueno. Entonces yo quería volver a tomar todo el pasaje para estar empapados de estas verdades que nos está hablando el apóstol Pedro. Y cada una de estas virtudes va encadenada, no puede ser sola. Equivocado estás si tú dices, bueno, yo sí tengo paciencia, pero no tengo dominio propio. Bueno, yo sí tengo algo de fe, pero no tengo los demás. No, todas las virtudes van encadenadas. ¿Las tienes todas o no tienes ninguna? Es a todo o nada. Es a todo o nada. Entonces vamos a estar hablando de la piedad. Vemos primero su significado y dice, esta es una palabra compuesta, la palabra Eusebia, ahí está entre paréntesis. Esto que se está leyendo en la Reina Valera como piedad viene de la palabra griega Eusebia, es una palabra compuesta, donde la primera parte, EU, esas 2 letras, EU, significa bien, y el resto de la palabra, sebeo, significa adoración. Porque tal vez tú puedes tener en la mente, es que piedad es hacer bien a la gente, piedad es ayudar a un necesitado, piedad es poner un albergue, una casa para huérfanos, piedad es ir a ver a una persona enferma. Y sí, tiene que ver la piedad con eso, pero no es todo lo que se hace en la piedad. Piedad tiene que ver con todo lo que hago, hasta cómo me levanto, si soy esa persona que sabe dar los buenos días, si soy esa persona que desde el inicio de mi día tengo eso claro, que todo lo que estoy haciendo es un acto de adoración. Y si yo soy el que se levanta peleando, discutiendo, quitándole a las demás personas, no estoy teniendo una vida piadosa, no estoy haciendo actos de adoración. A Dios no nada más lo adoramos
una hora o el tiempo que nos lleve los domingos en la mañana, no. A Dios lo adoramos las 24 horas del día. Entonces, esta palabra, esa es una palabra compuesta que significa, la primera parte, bueno, bien. Sebeo significa adoración. Adoración. Y fíjate, dice, tiene la connotación de una vida cotidiana. ¿Qué dice? La parte final, aceptable a Dios. Que cómo tú hablas, a Dios le agrada o no le agrada. Que cómo tú tratas al esposo, a la esposa, a los hijos, a los compañeros de trabajo, hasta el que maneja la combi, que va todo a los enfrenones y a los jalones, hasta cómo tú le das las gracias o no le das las gracias, tiene una connotación si eso es aceptable o no a Dios. Siguiente, por favor. Ahora ya vimos estamos en ese significado. Esta es otra parte, otro comentario de otro diccionario. Dice, se refiere a la influencia del evangelio en la doctrina. Todos los que estamos aquí tenemos doctrina. Todos los que estamos aquí hemos leído la palabra, hemos estado en estudios bíblicos o en grupos de discipulado. Todos tenemos doctrina, pero es cómo vives. Ese estilo de vida cotidiano es lo que demuestra si en verdad eres una persona piadosa. Porque podrás pasar 2 horas leyendo la Biblia, podrás pasar 4 horas tú a solas orando con Dios, pero eres una persona que no tienes esa sensibilidad, esa gracia para relacionarte con las demás personas. Eres una persona que tu trato es con groserías, con acciones violentas, con acciones de soberbia y de superioridad. De nada sirvieron las 2 horas de lectura de la Biblia, de nada sirvieron las 4 horas de oración. Es solamente un acto religioso. Dice que esta palabra piedad se refiere a la influencia del evangelio tanto en la doctrina como en el estilo de vida cotidiano. Fíjate, no describe lo excepcional. Piedad no es que me quité un brazo para dárselo a alguien. Piedad no es que me quité un riñón para donarlo a alguien más. Piedad es que hice un gran sacrificio y todos mis ahorros se los di a alguien más. No, piedad no se está refiriendo a algo excepcional, dice ahí, sino lo que se espera. ¿Qué se espera de una persona que tiene nueva vida? ¿Qué se espera de esa persona que antes era un maldiciente? ¿Qué se espera de aquella persona que era un borracho? ¿Qué se espera de aquella persona que era una ladrona? ¿Qué se espera de aquella persona que era una irresponsable y holgazana con sus deberes? ¿Qué se espera? Lo cotidiano, que haga lo correcto. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a aquellos soldados? Conténtate con tu salario el día a día. Aprende a ser agradecido con lo que estás recibiendo justamente por tu salario. No extorsiones, no de manera mañosa busques quedarte con lo que no es tuyo. Piedad no es hacer lo excepcional, piedad es hacer lo que se espera. Dice ahí, se reitera, es una palabra compuesta por bueno, y adoración, sebomai. La verdadera adoración es el diario vivir con un pensamiento recto. Porque puedo tener una voz excepcional, puedo tener una voz extraordinaria, y con esa voz yo puedo cantar y alabar, pero si mis actos son impíos, si mis acciones y mi trato con las demás personas son totalmente inapropiados, yo no estoy adorando a Dios, yo no estoy llevando una vida piadosa. Entonces ya vimos su significado. Avanzamos, por favor, Elías. Vamos a ver ahora su uso. Vamos a verlo primero, dice ahí como sustantivo. Yo les voy a pedir que en sus Biblias vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estos pasajes no están en las diapositivas, los tenemos que buscar en las Biblias. Tal vez algunos tengan Biblias digitales, les va a ser muy fácil, pero yo sí le quiero pedir a ti, hermano, voltea a tu alrededor, o sea, gira tu cabecita a un lado y al otro, y si ves que alguien, y es una persona que es nueva entre nosotros, es una visita, no tiene la Biblia digital y no tiene el pasaje, te voy a pedir que tú te acerques
y le auxilies con los pasajes. Fíjate, lo vamos a ver primero el uso de la piedad, pero lo vamos a ver como sustantivo y como un sustantivo muy concreto. No es un sustantivo de uso general, no, es un sustantivo de uso muy concreto. Y vamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso número 2. Igual, si tú quisieras, Elías, ayudarnos en la pantalla, también se puede hacer. Dice así, primera carta a Timoteo 2. Recuerda que aquí está como sustantivo. Dice, se está pidiendo que oremos, y también se nos pide que oremos por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿En toda qué? ¿En toda qué? A ver, a lo mejor ahorita algunos de nosotros nos levantamos y decimos, vamos a orar por la presidenta para que corrija sus malas decisiones, vamos a orar por el grupo parlamentario para que empiecen a hacer las leyes que tienen que hacer, vamos a orar por estas otras áreas de servicio, porque a las personas no se les está dando, o a las personas no les está llegando lo que debería de llegar, y nuestra mirada está hacia el presidente, los legisladores, los prestadores de servicio, cuando la oración también gira y te dice, para que vivas ¿cómo? Sí, quieta y reposadamente, pero ¿qué más dice que tienes que vivir? ¿Y qué es piedad? Ya lo entendimos, ¿qué es piedad? Que es desde cómo me levanto, cómo empiezo a tratar a las personas en esos primeros momentos de la mañana, cómo me voy desenvolviendo a lo largo del día, si saludo, si no saludo, si soy una persona amable, si soy una persona esforzada con los demás, o soy una persona grosera, soy una persona violenta, soy una persona agresiva, y qué decir, inmoral, ladrona. De nada sirve que te quemen las rodillas y que te sangren las rodillas orando por la presidencia. De nada sirve que te pasen las horas, llórele a Dios pidiendo que cambien las leyes. De nada sirve si tú no haces tu parte, vivir en verdadera piedad, vivir en verdadero ejercicio de la piedad, adorando a Dios en cada una de las acciones que salen de mi vida. Siguiente pasaje, ahora en el capítulo 3, verso número 16, ahí mismo de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso número 16. ¡Wow! Por favor, si es tu Biblia, subraya este pasaje una vez. Si alguien te la prestó, subráyala 2 veces, de una por ti, manito, y otra para ti. Subráyasela 2 veces, porque este es un pasaje extraordinario. Este es un pasaje increíble. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne. Está hablando de Jesús. Dios se hizo carne, Jesús es Dios, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Y dónde está Jesús hoy? En la gloria. ¿Sabes qué hace el apóstol Pablo? Se jalaba el pelo y decía: qué grande es este misterio, porque el Dios supremo, el Dios excelso, que se haya hecho carne, que haya vestido la humanidad llena de corrupción o llena de limitaciones y de tantas otras cosas que le afectaban, Él quiso hacerse carne. ¿Cómo podemos explicar eso? Es como si tú creyeras en la reencarnación, que no existe, te lo aclaro. Si tú creyeras en la reencarnación, es claro que tú vas a querer reencarnar en un ser superior. Pero que tú creyeras en la reencarnación y tú quisieras reencarnar en una cucaracha. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo que tú quieres una segunda vida para ser un miserable cucaracho? Bueno, algo así. El Dios excelso se hizo un miserable hombre para morir por los pecados que Él no cometió, para derramar una sangre que nunca estuvo contaminada, para dar su vida a otros que lo único que han hecho es desperdiciarla. Yo no sé cuántos años tengas, pero algunos, aunque son muy jóvenes, ya están en una carrera insaciable de desperdicio, desperdiciando su juventud, desperdiciando sus dones, desperdiciando talentos que Dios les ha dado, corrompiéndose nada más. Y Cristo
vino a dar la vida por ti. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, qué grande misterio. ¿Y sabes cómo se veía Pablo? Pablo se veía como alguien que ni tenía que estar vivo. Él decía, al último de todo se me apareció a mí como un abortivo. Primera carta a los Corintios, no lo busques, solo te doy el pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Él se veía como un abortivo, como alguien que no tenía que estar vivo. ¿Pero por qué estaba vivo? Porque Cristo le dio vida. Y para Pablo decía, qué grande misterio. Y lo mismo tendrías que decir tú, ¿por qué estás vivo si hemos sido tan pecadores? ¿Por qué estamos aquí si hemos sido tan miserables, tan egoístas? ¿Por qué estamos aquí? Por la piedad que Jesús ha tenido con todos y cada uno de nosotros. Grande es este misterio. Seguimos. Capítulo 4 ahora, seguimos en 1 Timoteo, versos 7 y 8, voy a tener que irme un poquito más rápido. Capítulo 4, versos 7 y 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate ¿para qué? A ver, dígamelo otra vuelta, ejercítate ¿para qué? Mañana te vas a levantar a las 5 de la mañana, te vas a poner tu ropa deportiva, te vas a poner tu doble sudadera porque algunos tenemos que quemar mucha grasa en estos días. Te vas a poner tus tenis todo terreno y vas a decir, Señor, quiero ejercitarme para la piedad. A lo mejor mi esposa me va a dar una mala palabra, yo no le voy a contestar así. A lo mejor en el trabajo se va a presentar una situación totalmente equivocada, alguien hizo algo malo y me van a echar la culpa a mí. Yo no voy a reaccionar de una manera impía. Me voy a ejercitar. ¿Para qué? ¿Y cómo se hace eso? Levantándonos todos los días y entendiendo que todo lo que hago es un acto de adoración. Pero depende de la calidad moral y espiritual de esos actos, si es una adoración verdadera o es una adoración que Dios la rechaza, que Dios no la recibe. Ejercítate para la piedad. Seguimos como un sustantivo. Capítulo 6, por favor. Verso número 3. Capítulo 6, verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las salas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, ¿a qué? Porque puede haber entre nosotros muy buenos teólogos que conocen muy bien diferentes áreas de la teología, de la salvación, de la santificación, de los dones del Espíritu, porque la teología es sistemática, hay muchas áreas. Pero si no vives una vida piadosa, una genuina y verdadera vida piadosa, de nada sirve todo el conocimiento que hay aquí. Porque debe haber una concordancia entre la vida, la teología y la piedad. Versos 5 y 6 del mismo capítulo 6 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman ¿qué cosa? La piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Gente que tiene una apariencia que es muy buena, pero con sus hechos muestra su mal carácter, sus malos caminos. Podrá ser una persona que la ves en la iglesia, pero sus hechos cotidianos muestran, no, esta persona no es piadosa, apártate de los tales. Verso 6, capítulo 6, versos 5 y 6, sí, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Tal vez no estoy en la condición económica que yo quisiera, pero estoy viviendo una vida piadosa, debo de aprender a contentarme. Tal vez mi salud no es lo que yo hubiera querido, pero a pesar de que no tengo salud o tengo enfermedad, mi corazón está sirviendo a Dios genuinamente, debe de haber contentamiento. Seguimos, verso 11, brincamos de ahí hasta el verso número 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué cosa? La justicia, ¿qué más? La piedad. Y ahí te da otros frutos más del Espíritu. Y dice, sigue. Si yo te pregunto ahorita,
Si en este momento hacemos una pregunta, ¿cómo está tu seguimiento de la piedad? ¿En qué áreas de tu vida tú tienes claro, yo tengo que esforzarme más en esta área como esposo, como padre? Tengo que esforzarme como un discípulo más de la iglesia porque no me he esforzado en ese camino de piedad, como dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas y que debemos estar en un crecimiento en conjunto. A lo mejor tú sientes que estás creciendo mucho en la piedad, a lo mejor tú sientes que ya casi flotas porque pasaste ahí las horas en oración, en el ayuno, pero si no estás creciendo en comunidad, algo no está bien. Porque dice claramente que tú debes de seguir esto y no para vivir una vida solitaria, sino dentro de ese grupo que se llama iglesia. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Si nos regresa a la diapositiva, Elías, ya vimos como sustantivo, y es claro que la piedad abarca en varias áreas de la vida, de la doctrina, de la vida diaria. Si nos dimos cuenta, incluso hasta para tomar decisiones, me estoy relacionando con alguien que se dice cristiano, que va a la iglesia, pero su vida, su carácter no muestra piedad, yo tengo que poner distancia. Fíjate en todo lo que se debe de ejercitar la piedad. Pero ahora vamos a verlo como adverbio. Viene apoyando al verbo, dándole un énfasis al verbo. Vamos vamos ahora adelantito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, adelantito en el verso número 12. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. A ver, segunda de Timoteo, yo estoy mal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, según yo es el verso 12, perdón. Y también todos los que quieren vivir, ahí está, perdón por mi confusión. Es que aquí ya es un adverbio. ¿Cuál es el verbo? Vivir. El verbo es vivir. El adverbio es cómo quiero vivir piadosamente. Entonces el propósito de tu vida no es sacarle jugo a la vida. El propósito de la vida de un creyente no es disfrutarla y pasarla bien. El propósito de la vida de un creyente es vivir piadosamente. Aquí está como adverbio. Siguiente pasaje, vamos más adelantito, que es la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2 también, el verso número 12. Este es un pasaje que de siempre lo hemos tenido mucho entre nosotros, de siempre. En algún momento de manera frecuente lo estamos parafraseando o leyendo desde acá, desde el púlpito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 12. Dice, enseñándonos que, renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y otra vuelta ahí está. Todos los que estamos aquí estamos vivos, gracias a Dios, pero ¿cómo debemos de tener en claro que debemos vivir una vida piadosa? Entonces ya lo vimos como sustantivo, ya lo vimos como un adverbio, un componente del verbo que nos ayuda a ponerle ese énfasis al verbo. El verbo aquí es vivir. Vamos a verlo ahora con otro, como verbo. Si nos pones la diapositiva, es en Primera de Timoteo. Regresamos un poquito. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿Para con quién? Para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno. ¿Y qué dice? ¿Sí están conmigo? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 4. A ver, ¿cuántos de aquí, cómo lo diría? ¿Cuántos de aquí son nietos? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus abuelos? Levanten su mano. No les dé pena, ya saben lo que viene, así que ¿para qué se hacen? Alcen su mano, por favor. Bueno, bájala. Imagínate que tu abuelo, tu abuela está en un hospital o está en su casa muy enfermo, y de repente ese abuelo o abuela busca a tu papá o a tu mamá
y papá o mamá van allá a tratar de ayudar, de apoyar al abuelo. Nada más papá y mamá tienen la responsabilidad de ir a atender a ese abuelo o abuela. La Biblia dice que no. La Biblia dice que también te toca a ti como nieto. Ok, aquí habla de viudas o varones viudos. A lo mejor tu papá, tu mamá no han enviudado porque tal vez tus padres todavía viven los dos, pero ¿qué pasa si papá o mamá están en una condición de salud donde ninguno de los dos se puede ayudar, ninguno de los dos se puede hacer responsable del otro? Venimos a lo mismo, a ti como hijo te toca. Y si tú ya estuvieras casado y tienes hijos en edad, o sea, hijos que ya tienen esa madurez para estar al cuidado de un enfermo, a ellos también les corresponde. ¿Cuántas veces un joven puede pensar que es piadoso, pero en casa no se acomide a ayudar? Aún viendo las necesidades de mamá o de papá, y viendo que hay cosas que hacer, y el hijo puede pensar, no, eso a mí no me toca. Pero él puede pensar que como está yendo a este tipo de actividades o a este tipo de reuniones, él ya es piadoso. Piedad, vuelve conmigo. Aquí se está usando como un verbo y el verbo es una acción. Verso 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan. ¿Aprendan a qué? ¿Qué dice el texto? Aprende la piedad. La piedad o lo contrario de la piedad, la impiedad se aprende en casa. Si yo como padre o como abuelo o abuela no estoy ayudando a que mis hijos o nietos se desarrollen en ese camino de la piedad, los hago irresponsables. No, hijito, tú no te molestes. Ay, no, tú cómo vas a quedarte aquí conmigo. No, ándale, no, tú estás bien joven, anda, ve y vive tu vida. Por favor, hermano, toma la palabra de Dios y agárrate de ella para entender que el mandamiento de Dios es que ese hijo o ese nieto aprenda la piedad. ¿Estamos claros? Lo dice totalmente la palabra de Dios. Ahí se usa la piedad o es la impiedad. Vamos a verlo en otro término, el punto número 4 en la diapositiva. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2, verso número 10. 1 Timoteo, capítulo 2, verso número 10. Este es otro término que es teosebia. ¿Cómo se está usando aquí? Vamos a verlo. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, verso número 10. Dice, sino que buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí se está dando una indicación a las mujeres de cómo debe ser su arreglo, qué es lo apropiado para una mujer creyente. Y el apóstol Pablo está diciendo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. Si yo digo que soy creyente, mis obras lo tienen que demostrar. Y no nada más en un área, como dijimos, sino en todas y cada una de las áreas de mi vida. Y sí, también hay un término negativo para la piedad. Vamos ahí mismo, 2 Timoteo, capítulo 2, verso número 16. ¿Cómo es el término negativo? Dice, es 2 Timoteo. Si dije la primera, discúlpeme el error. Se van a dar cuenta que en 1 Timoteo el capítulo 2 no tiene 16. Es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, ahora sí, verso 16. Fíjate la indicación, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán ¿a qué? Qué fácil es hoy. A lo mejor porque yo soy de generaciones, varias generaciones atrás. Y en el tiempo que a mí me tocó ir a una primaria, a una secundaria, atreverse uno a pronunciar una mala palabra era sancionado por los maestros, era sancionado por la gente adulta que estaba a tu alrededor, que no faltaba quien, a lo mejor no usando el mejor lenguaje, pero sí te corregían, chamaco, lávate la boca, y te callaban si andabas hablando malas palabras. Pero hoy se pueden subir jóvenes de las universidades que quieras, de las preparatorias que quieras o de las secundarias que quieras a la combi y hablando toda clase de bajezas, de malas palabras y riéndose a carcajadas
Nadie dice nada. Nadie dice nada. Cuando tal vez alguno de los hermanos padres que están aquí en casa llegan a corregir a algunos hijos, oye, no hables así, ay, ¿qué tiene? Ay, otra vez. Pues así se habla, así es el día de hoy. Por favor, regresa conmigo al verso 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán ¿a qué? No te van a llevar a un nivel superior de piedad, de valores personales. No, vas a ir bajando una serie de escalones y cada vez vas a ser una persona más degradada, más corrupta, más ruin. Eso es lo que hace. Y claramente el apóstol Pablo no solo lo dice aquí, también lo dice en otros pasajes donde las vanas conversaciones que hacen corrompen las buenas enseñanzas. Corrompen. Esto es lo contrario. Tal vez tú hoy voltees y digas, no, yo no quiero nada con la piedad, y sí estás abrazando la impiedad. Te estás abrazando a ese tipo de lugares donde abunda toda esta clase de malas palabras. Creo que fue en la semana, la verdad no chequé bien la fecha de la nota, pero hay un lugar, se llama República Dominicana, conocido por varias cosas, varios lugares turísticos muy atractivos. En lo personal, el interés que yo tengo no tiene nada que ver con el turismo, el interés tiene que ver más bien con las cuestiones de Dios, y yo sí tengo algún día un deseo de, si Dios me permite, poder estar en este lugar. Pero bueno, había una discoteca muy famosa que hasta su nombre denotaba exclusividad. La discoteca se llamaba Jet Set. ¿Qué es el Jet Set? Es un nivel social de personas de muchos millones de pesos en sus cuentas. Muchos millones de pesos. Personas que no van a cualquier lugar, que van a lugares, se entiende, muy caros. Y bueno, esta discoteca allá en República Dominicana se llamaba, tenía varias actividades. La actividad que ellos tenían ese día era es un antro, una discoteca, estaban teniendo música en vivo, obviamente no música piadosa, y se ve en los videos a gente barriendo porque del techo estaba cayendo algo, escombro, polvo, piedritas, y se ve a los trabajadores bien apurados queriendo limpiar, y el lugar estaba atascado de gente. Se cayó el techo, un techo se desplomó, murieron más de 200 personas, más de 200. ¿Así seguimos la piedad? ¿O así somos dispuestos a irnos a un antro? Así estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con otras personas, dónde nos vemos, qué nos tomamos, cómo nos divertimos, pero de la piedad, a mí no me hables. Cuando el apóstol Pablo nos insta y el apóstol Pedro nos insta, busquemos la piedad. Hemos estado viendo pasajes que nos hablan ampliamente de su uso, no nada más para darle a una persona enferma, no nada más para darle de comer a un necesitado, no. ¿Con quiénes me relaciono? ¿Con quiénes hablo? Hasta en el propio ejercicio corporal que yo puedo estar haciendo, que no es malo que se haga, si es desde un punto de vista saludable. Cuidado con otro tipo de cuestiones de orgullo y de soberbia. Cuidado. Pero Pablo es muy contundente, dice, ese ejercicio para poco. Pero la piedad no solo es útil para esta vida, sino también para la otra. ¿Qué tanto estás invirtiendo en la vida eterna? Porque si bien la gracia de Cristo ya nos dio el perdón, si bien la gracia de Cristo ya nos dio la eternidad, si bien eso es cierto, ¿qué tanto tú estás invirtiendo? ¿Qué tanto tú estás dándolo todo? ¿Qué tanto tú estás poniendo toda tu energía en ello, en cada una de estas virtudes? ¿Qué tanto le damos valor a la piedad? Porque algunos pueden pensar que piedad nada más es venir este tiempo y se acabó. No. Piedad en unos minutos que salgas de aquí, como salgas. Piedad o impiedad, cómo te conduzcas ahí manejando, cómo trates a las demás personas o cómo te traten a ti y tú cómo reacciones. Piedad o impiedad, cómo te desenvuelvas mañana, los que les toca trabajar. Piedad o impiedad, amado joven, ¿con qué corazón te levantes mañana?
Ese corazón egoísta que ya planeó a dónde se va a ir. Ya tienes tu plan vacacional. Ya lo hiciste. Ahora ya hasta hablaste con tus papás. No, que me den permiso. Mis amigos se van a ir a tal lado. Ya yo estuve ahorrando. Y ya tienes acá tu itacate de dinero listo para salir con la maleta. ¿Y cómo ejercitas la piedad en casa? ¿Cómo ejercitas la piedad con ese padre que se tiene que levantar tal vez desde las 5 de la mañana para ir a sudar y traer el pan de cada día? ¿Cómo ejercitas la piedad si es que estás en universidad con una madre que lleva tantos años de jardín, tantos años de primaria, tantos años de secundaria, tantos de preparatoria y cuántos más van de universidad parándose a prepararte un alimento? Y tal vez tú en tu plan vacacional no incluyes, no, la que merece el descanso es esa madre, es esa abuela, ese padre, ese abuelo, esta familia. Le decía a los hermanos que no planeamos las cosas así. Cuando hicimos el planteamiento de cada una de estas enseñanzas, pero sí sabes qué semana estamos por empezar. La semana mayor. La semana que a gritos nos dice que Cristo murió por tus pecados. La semana que nos dice que una sola vida piadosa, una sola, la vida de Jesús, cambió el mundo para siempre. Una sola vida piadosa, la vida de Jesús. Yo no sé cómo estábamos el año pasado en estas fechas, yo no sé. Mi pregunta es, ¿soy una persona más piadosa comparado conmigo mismo el año pasado o ni cuenta me he dado? He pasado un año y ni cuenta me he dado si el año pasado era más piadoso o no lo era, o sigo viviendo en la ignorancia, ni me interesa. Eso muestra solo el egoísmo. Sin duda alguna habrá muchos rituales, porque hay muchos rituales. Acá mismo en nuestra ciudad hay mucho espectáculo, pero muy poca piedad. Muy poca piedad. Qué escándalos como el que sonó en estos días de estas comunidades cercanas, como puede ser San Gabriel Chilac, peleando porque una autoridad abusiva ha negociado ahí un afluente de agua y gente queriendo nada más beneficiarse con ello, sin importar el verdadero propósito que tienen esos afluentes. Y podemos seguir citando más y más noticias que muestran claramente la impiedad. Impío, esa persona egoísta que mañana va a salir a cometer sus pecados. Impío, ese joven que a pesar de lo que la palabra diga, cómo debe de tratar a sus padres, y no porque tu padre sea viudo o tu madre sea viuda, no es necesario que ellos lo sean, no es necesario que papá esté en una cama, no es necesario que mi mamá esté ya ahí en una enfermedad para que entonces surja la piedad y ahora sí, ay mamá, ahora sí te voy a cuidar, ay papá, ahora sí voy a hacer algo por ti. Hazlo ahora, hazlo ahora que tu padre está sano, hazlo ahora que tu madre está bien, hazlo ahora que ellos pueden gozarse en su corazón contigo y abrazarte viendo cómo la palabra de Dios está forjando un corazón piadoso en ti. No lo hagas al final. Hay por ahí un poema que dice, ¿de qué sirve que llevemos flores al momento que enterramos a una persona? Esas flores hay que darlas antes. Hay parte de razón. Cristo vino a dar su vida por nosotros, una sola vida piadosa, y cambió el mundo para siempre. Ejemplos: Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. Fue la parábola del buen samaritano la que tocó su corazón y él dijo, no puedo ver gente morir y yo quedarme como si nada. No puedo ver gente tirada como si fuera basura, siendo que fueron creados a la imagen de Dios. Y ese hombre, por lo que entendió de la palabra, entró a una pequeña población y empezó a llamar a la gente, unió un grupo de voluntarios y ahí fueron los principios, los orígenes de lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. ¿Qué decir de aquellas personas que le empezaron a dar valor a los niños
cuando en esos tiempos los niños no tenían valor, las mujeres no tenían valor, los ancianos no tenían valor, y fue el Evangelio de Jesucristo el que ayudó a que cada persona se le diera un reconocimiento que no tenían una vida piadosa. ¿Qué es la piedad para ti? ¿Una monedita de 10 centavos por la que no vale la pena ni agacharse? Yo quiero que entiendas que para Cristo la piedad lo fue todo. Acompáñame, termino con esto. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 4. Verso 31. Estamos ya terminando. No podemos ser una iglesia que continúe así. No podemos ser familias creyentes que continuemos así, sin que la piedad brille, sin que la piedad ocupe el lugar que debe de ocupar. Por eso, siendo que estos son los días en los que recordamos la vida, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es oportuno tomar un pasaje para enfocarlo así. Dice Evangelio de Juan capítulo 4 verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En ese momento los discípulos no lo sabían, pero hoy nosotros sí lo sabemos. La comida que Jesús tenía que comer se llama piedad. Y por eso el apóstol Pablo dijo: grande es este misterio de la piedad. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué dice? Y que termine su obra. Y los discípulos entendieron cuál era la voluntad de Dios: vivir una vida piadosa, vivir demostrando que la fe era acompañada en la gracia del Espíritu por una vida que en cada acto, en cada acción, le diera a Dios una genuina adoración. En cada acto, en cada acción, en cada oportunidad. Y este fue el corazón con el que vivió Jesucristo. Este fue el corazón con el cual Él llegó a la cruz a dar su vida por ti, por mí. No para que viéramos un espectáculo, no para que aprovecháramos para andar en nuestros caminos, sino para que nuestras vidas fueran cambiadas de una manera definitiva. Hace unas semanas que me tocó compartirles la palabra, les traje el libro de Mártires de Fox, donde les leí algunos testimonios. Hoy lo volví a tomar y volví a leer uno de esos testimonios. Y el testimonio que yo leía habla de un obispo, un pastor que había quedado en el lugar del apóstol Pedro, el lugar donde Pedro predicaba. Cuando Pedro fue sacrificado, este obispo o este pastor tomó su lugar y él empezó a predicar, y pasado el tiempo también a él lo toman para ser sacrificado, porque Roma los había denunciado, los había señalado como criminales. Y ese pastor, yo les leía la semana pasada, a su iglesia les dijo: no oren porque yo sea librado, no pidan que Dios me preserve la vida, mejor oren para que yo me mantenga firme hasta el final y yo dé mi vida por el Señor. Y dice esa historia en el libro de Mártires de Fox, que ahí donde el apóstol Pedro estaba siendo crucificado de cabeza, estaba a un lado un hombre, un soldado muy impío, muy malvado. De verdad, tienes que tener una conciencia muy endurecida
para ser tú el verdugo y por tu mano estar ejecutando tanta gente. O sea, necesitas perder mucha humanidad, mucho temor a Dios para ser ese ser que esté ahí ejecutando a las personas. Y así era ese hombre. Y cuando él vio la manera en la que el apóstol Pedro estaba entregando su vida y otros creyentes, aquel hombre pegó un grito y dijo: de verdad, es grande el Dios de los cristianos. Ese fue su grito. No vino a una reunión, no se bautizó, no recibió ningún discipulado. Su grito solamente al ver la piedad con la que ellos morían, la piedad con la que ellos le daban su vida al Señor, sin maldecir, sin quejarse, sin renunciar a eso, sino abrazando lo que les estaba tocando. Aquel hombre tan duro pegó el grito y dijo: grande es el Dios de los cristianos. A lo cual el emperador romano gritó y dijo: préndanlo y mátenlo igual que a los otros. Y lo prendieron y lo mataron. Pero él ahí conoció a su Señor. ¿Qué vamos a reflejar estos días de Semana Santa? ¿Piedad o impiedad? ¿Para qué vamos a aprovechar esos horarios que vamos a tener? ¿Para ir tras de nuestros apetitos y deseos carnales? ¿O aprovecharemos para tener algún tiempo de reunión familiar, algún tiempo de abrir la palabra y de crecer en la verdadera piedad? Ejercítate para la piedad. Qué hermosa semana, qué hermosa semana. Hace casi 2000 años atrás, en unos días como estos, Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Hace casi 2000 años, en días como estos, Cristo estuvo en el huerto de Getsemaní diciéndole al Padre: Padre, aparta de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad, haz la tuya. Y la voluntad del Padre fue que Cristo muriera por ti y por mí. ¿Has recibido la salvación? Por gracia Él te ha dado vida nueva. Por gracia Él te ha hecho una nueva persona. Vive piadosamente. Que esa sea tu comida y tu bebida. Que ese sea tu levantarte cada día. Porque la piedad no solo tiene fruto para esta vida, sino para la vida eterna. Y que el próximo domingo vengamos con un gozo muy grande a levantar nuestras manos y gritar: ha resucitado. Que vengamos el otro domingo a entender que ese sacrificio le dio vida no solo a mi vida, sino ese sacrificio y la resurrección le dio vida al mundo. Y hoy el mundo tiene vida por Cristo. Pero que no nada más sea el domingo que yo venga aquí a gritar y a exaltarlo y a bendecirlo. Que cada día de la semana yo me levante con ese gozo. Tú estás vivo. Qué hermosa esa alabanza que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, no hay temor. Y eso es cierto. Nuestro Señor vive. Si bien es bueno que recordemos y tengamos presente su muerte y su sacrificio desde la base de la piedad, si bien es bueno, es necesario para que también entendamos que en nuestras vidas debemos despojarnos de egoísmo, debemos despojarnos de banalidad y consagrarnos a la vida del Señor. Y eso no quiere decir que todos seamos pastores, no quiere decir que todos sean maestros o servidores en las diferentes áreas de la iglesia. Quiere decir que seamos genuinas personas piadosas. Nosotros, nuestros hogares, esta bendita iglesia que Dios nos ha permitido conocer de su palabra aquí. Vamos a ponernos de pie, te invito. Vamos a terminar con una oración y yo te pido que pidas de todo tu corazón que de verdad se desarrolle en ti una vida piadosa. Si eres creyente, si no eres creyente, eres alguien
que has estado atrapado en tus pecados, el mundo, sus placeres. ¿Por qué no pides que esta sea una semana donde tú realmente, por una influencia del Espíritu, tú llegues a entender con claridad que Cristo murió por tus pecados? Que eso no es una tradición, esa es la verdad más grande de toda la historia de la humanidad, de toda la historia. Que tú no vivas ya ignorando esa verdad, que esa verdad afecte tu vida. Cristo murió por tus pecados. En tu corazón pongas ese anhelo, esas palabras que dijo el Señor Jesucristo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Tal vez tú eres alguien que empezaste hace tiempo la caminata cristiana, y tal vez hace tiempo ahí estabas, agarrando el arado, trabajando en la viña del Señor. Tal vez hoy te has distanciado, te has alejado. La voluntad de Dios no solo es que empieces, la voluntad del Señor es que termines. Reconcíliate con el Señor. Pon en orden lo que tienes que poner en tu vida. Si Él te está dando una oportunidad, no la desprecies. Si Él está siendo misericordioso contigo, no lo desprecies. Vuélvete a Él. Sé su siervo. Como dijo el apóstol Pedro: Pedro, siervo, esclavo de Jesucristo. Padre, tendremos que dar gracias por la piedad más grande que cambió al mundo, y fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, Señor, reprende nuestra mente, nuestro corazón, porque de repente puede ser una verdad que se vuelve tan gastada, tan lejana. Y el apóstol Pablo decía: grande es este misterio, qué grande es que Dios se haya hecho carne, y nosotros lo tomamos de manera tan ordinaria, o peor, lo ignoramos plenamente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a siempre valorar que Dios se hizo carne, que Jesucristo dio su vida, nadie se la quitó. Él quiso dar su vida por cada uno de nosotros. Grande es ese misterio. Y ayúdanos, Señor, a correr esta carrera, a ir en pos de esta caminata que se llama vida piadosa. Y que sea tu gracia la que nos ayude y nos enseñe a renunciar a la impiedad, a renunciar a esas pláticas que corrompen, a ser insensibles, o sea, alejarnos y arrepentirnos de nuestras responsabilidades que nos has dado de nuestra familia, y ser verdadera gente piadosa, porque eso es lo que a ti te da verdadera alabanza. Gracias, Señor. Yo te agradezco por tu palabra. Yo te agradezco que tu palabra ha venido a ser viva, ha venido a ser eficaz. Agradecemos que tu palabra viene a ser sembrada no por hombre, sino por tu Espíritu. Y Señor, yo te agradezco porque de esa manera tu palabra cumplirá su propósito y dará el fruto que debe dar para gloria tuya. Padre, bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestra congregación. Si bien hay familias que van a salir para ir y encontrarse con familia, bendíceles, guárdales en su salida y también guárdales en su regreso. Padre, a los jóvenes que van a tener un periodo de descanso, que sea un tiempo en el cual haya oportunidad para la piedad, haya oportunidad para tener un tiempo de agradecimiento por lo que tú hiciste en la cruz. Y Padre, aquellos que están en sus trabajos, en diferentes actividades, no hay vacaciones, no hay descanso, fortalece su corazón, dales alegría de saber
que se cumple tu palabra que dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Que sean fortalecidos en su ser interior y que ahí donde están, en la forma en la que trabajen, lo hagan para gloria tuya, lo hagan de una manera piadosa. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de aquel que se ha de doblar toda rodilla, pero en el nombre de aquel que hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.